Sí, sí, sí. Ok, ok, bien. Shalom, shalom. Primero que nada empiezo dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem HaKodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los cuatro puntos del planeta, huyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem Yahushua, en sinceridad y humildad, hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando todo video de profecía. Shalom. En esta lección vamos a entrar en un punto muy específico, ¿ok? Eh, Yahweh haciendo mediante y este tipo de línea de lecciones continúen, porque la historia es inalterable realmente, ¿ok? La historia no cambia. Entonces, um, filtrando con las escrituras, nosotros llegamos a esa verdad, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo a cosas que este diablo ha estado negando a pesar de que ha cometido por tantos años. Ahora, esto es del diario La Razón. Isaac Newton reveló la fecha del fin del mundo en una carta escrita en 1704. El físico usó un análisis detallado de las profecías bíblicas para calcular esta fecha. Entonces tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Verdad? Pero para empezar con algo, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y este es Yahushua hablando, ni él sabía la hora en la que el Padre iba a enviarlo nuevamente en las nubes del cielo con los millares de millares, ahora en estos últimos, los últimos tiempos. Por lo tanto, si solamente lo sabe el Padre, ¿cómo carajos Isaac Newton lo va a saber? Entonces no tiene sentido, ¿ok? Lo cual iría en contra de las mismas profecías que este loco ha querido interpretar, ¿ya? Entonces vamos a volver acá. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender su existencia y anticipar su destino final. Siempre andan como locos, ¿verdad? Como es una escritura. Siempre andan todos excitados por saber qué carajos va a pasar mañana o qué es lo que les va a pasar en sus vidas. Consultan mediums, van con, ¿cómo se llama? Ah, van con brujos que le leen las cartas. Este es cuarto de las 4:34. Y él me respondió diciendo, no te apresures a sobrepasar al Altísimo. Es decir, tú no puedes estar delante de Yahweh Shem Yahushua. Tú no puedes estar anticipado a lo que el Señor haga simplemente por tu apuro, porque en realidad no tienes el entendimiento del por qué es que las cosas tardan o por qué es que las cosas funcionan en el tiempo en que funcionan. No tienes idea, ¿no? ¿Ya? Porque ese es el propósito de Yahweh Hashem Yahushua para empezar. Porque vana es tu prisa para sobrepasarle, pues mucho te has adelantado. Vana es tu prisa. Toda esta gente que ha estudiado, que ha tratado de anticiparse al fin del mundo y cosas por el estilo, o que quiere dar con la fecha del fin del mundo, la- toda esa gente está haciendo un trabajo inútil, estéril, vano, no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde puedan llegar a una conclusión fidedigna, porque ya hemos leído, solamente el día y la hora de sabe el Padre, nadie más. Yahweh Yahushua funciona así, él trabaja así. Filósofos como San Agustín consideraba que el fin del mundo sería una consecuencia de la voluntad divina y lo vinculaba con el juicio final, ¿sí?
Entre las teorías más impactantes sobre el fin del mundo destaca la de Isaac Newton, quien además de revolucionar la ciencia, dejó una sorprendente predicción basada en textos bíblicos. Isaac Newton es un maldito copión, man. Se patentó cosas, man. Isaac Newton y su cálculo del fin del mundo. Acá vamos a entrar en materia. Conocido como el descubridor de la gravedad, Isaac Newton también incursionó en el estudio teológico. En una carta escrita en 1704, el científico sugirió que el mundo podría terminar en el año 2060. La mierda, si ahorita estamos hechos mierda, imagínate el 2060, no va a haber carne que salvar. Una predicción que salió a la luz en 2003, gracias al documental de la BBC, Newton, el hereje oscuro. Los manuscritos de Newton, donados al Estado de Israel en 1951 por el investigador Abraham Yahuda, llegaron a la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1969. Curioso año, ¿eh? 1969. En ellos, Newton usó un análisis detallado de las profecías bíblicas, particularmente los libros de Daniel y el Apocalipsis, para calcular esta fecha. Bajamos. Newton creía que las Sagradas Escrituras contenían mensajes codificados sobre el futuro. Según Stephen Snowbellen, profesor de Historia de Ciencias en el King's College de Halifax, si así se dice, el científico interpretó la frase "un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo" como 1260 años, contando desde el año 800 después de Yahushua, fecha de la coronación de Carlomagno. No sorprende que tengan como techo a los griegos, eh, y quieran continuarlo todavía con otros reyes en el futuro. Newton llegó al año 2060 como el fin de una era. Sin embargo, Newton no veía este año como el fin literal del mundo. Para el 2060 marcaría el inicio de una nueva era espiritual, un renacimiento que él describió como la era mesiánica o el milenio del reino de Dios. Y ahí continúan cosas, ok, legado, etcétera, etcétera. Pero el último punto es real, ¿no? Lo que va a pasar cuando llegue Yahushua, ahora en este fin del mundo, va a haber un renacimiento de Jerusalén, de Israel, ¿no? Que es básicamente lo que vamos a entrar, ¿ok? Porque vamos por partes y luego finalizamos en este punto, porque no son 1260 años, man, está cagado este loco, ya, está fuera de sí, ¿ok? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo tiene una representación no literal, es espiritual, es profética, y vamos a entrar a eso, ¿ya? Y vámonos a Apocalipsis 11 y vamos a ir a a los tres primeros versículos que son los principales en este asunto, ¿de acuerdo? Yahweh sin Yahusha mediante y esta lección le sea edificante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Ok? Ahora, eh, esta vara de medir, ¿ok? Para eso vamos a entrar acá. Perdón, tengo un teclado más. Zacarías 1, Zacarías 1 y 16. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Bahashim Yahushai, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. ¿Ok? ¿Y es por qué? Porque ahora el Señor está volviendo a Jerusalén. Jerusalén antes de la tierra, del lugar, es la gente. La gente es la que le da el nombre al lugar.
¿de acuerdo? Entonces se está refiriendo a nosotros, a la nación que está dispersa. Yahweh Hashem Yahushua está volviendo con misericordias a nosotros. Es por eso que esta verdad está saliendo por los 4 puntos. Dicen, eh, y es por eso que este templo está siendo medido ahora mismo, porque el Señor, con su regreso de misericordia, está básicamente dándonos el conocimiento del pacto, las leyes, y nos dirige hacia la promesa. Y esto es para aquellos que creen, porque no todo Israel tampoco va a creer ahora en estos los últimos tiempos. No todos van a volver a Yahweh Hashem Yahushua, pero los que sí lo pueden ver, para los entendidos, saben perfectamente de que el Señor se está volviendo a nosotros con su misericordia. ¿Ok? Um, Ahora dice, en ella será edificada mi casa, dice Yahweh Yahushua de los ejércitos. ¿Y esto por qué? Porque um, todo se va a remontar de acuerdo a la palabra, ¿no? ¿Ya? Y el Señor no va a quebrar su palabra. Todo lo que Él dice, eso se va a hacer, sea que sea rápido o sea que tarde. ¿Ya? Lo que el Señor está haciendo en este momento es a través de su palabra. Es más, vamos a traer, este es el libro de Baruch 5. Sí. Baruch 5 y 5 y 5. Levántate Jerusalén, ¿ya? Refiriéndose a los israelitas. Ponte en alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente al poniente. Este es el punto, por la voz del santo, es decir, de esta palabra. Felices porque Dios se acordó de ellos. Entonces, es en este momento donde nosotros estamos obteniendo esta misericordia, donde el Señor se está volviendo a Jerusalén para poder reedificar su casa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos acá, oh, perdón, ¿dónde estamos? Allá estamos acá. Te dice, ¿no? Zacarías 1:16, al punto, en ella será edificada mi casa, dice Yahweh Yahushua, y la plomada será tendida sobre Jerusalén, es decir, la línea va a ser medido, ¿ok? En la King James menciona la línea se extenderá sobre Jerusalén, y es lo que nosotros acá en Apocalipsis 11:1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces se está refiriendo a los israelitas, ¿ok? Porque la vara para medir es esta escritura, es la palabra con la cual nosotros estamos viviendo, se está extendiendo sobre todo Jerusalén, porque realmente nosotros estamos hablando a todos los israelitas, pero nos enfocamos en los elegidos, porque los demás israelitas que son fuera de los elegidos, ellos van a tener que ser marcados de alguna manera u otra a través también de la misma palabra para su condenación, porque el Señor nos mandó a predicar esta palabra a los 4 vientos, y es por eso que se creó el Internet. ¿Ya? Ahora, esta palabra es con lo cual nosotros estamos enseñando, que eso significa medir, ¿no? Cuando nosotros estamos midiendo, nosotros estamos enseñando, estamos impartiendo, sirviendo de maestros. ¿Ya? Cuando te habla del templo de Dios son los israelitas, porque nosotros enseñamos a nuestra gente. Nosotros estamos sellando a los elegidos y asimismo también sellando a los impíos de nuestra gente para destrucción. ¿Ok? Por eso lo divide ahora.
Eh, am, sí, vamos acá. Isaías, Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces eso está hablando ¿cómo se llama? De la casa, ¿no? ¿Ok? Porque la medición es estar edificando, es estar enseñando, traer a los israelitas por medio de este trabajo, ¿ok? Y así mismo es ser como el reino se va a ir extendiendo poco a poco y es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese Jerusalén que está disperso, está por todas partes del mundo, ¿ya? Y dentro de ese Jerusalén, ¿ok? Están los elegidos y los elegidos son los que se han de poner de pie para poder hacer el trabajo, para poder profetizar, continuar la labor, ¿ya? Y tanto otros demás creyentes que van a estar de acuerdo con a algún don que el Señor le brinde, ¿ok? Ah, siendo el principal el de la profecía. Ahora, como te dice acá, ¿verdad? Porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia, ¿sí? Y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Y es lo que está pasando, porque mientras nosotros estamos edificando, enseñando, estamos atestiguando la reconstrucción de Jerusalén y del orden que el Señor dispuso, teniendo a las naciones bajo nosotros, porque si bien es cierto en este momento nosotros no estamos encima de las naciones, pero nosotros enseñamos lo que va a pasar en el reino y cómo el Señor en este momento preciso está haciendo colapsar a las naciones para ponerlas debajo de nosotros y a nosotros elevarnos a ese lugar que ahora poseen, ¿ok? Y más principalmente que posee Saúl-Edom, porque este diablo es el que está a la cabeza mediante su primera, su, su tribu capitán que es Amalek, ¿ya? Y es lo que estamos viendo, las naciones van a estar, van a ser también parte de nuestra herencia, ¿no? ¿Ok? No dice la escritura, te daré por herencia las naciones, ¿verdad? En Salmos 2, si mal no recuerdo. Y es así, pero la medición está viniendo a través de la palabra, ¿ok? Junto con, dice, y el altar, porque en el altar quien están los sacerdotes y los sacerdotes enseñaban, y a los que adoran en él, ¿verdad? Los creyentes. Apocalipsis 11:2. Pero el patio, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, ¿ya? Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, de acuerdo con este dato, esos 42 meses vienen a representar igual los 1260 días, pero en un momento entramos a eso. Cuando te habla del patio de afuera del templo, que lo dejes aparte, se está hablando que los israelitas deben ser edificados, no las demás naciones. ¿Ya? Ahora tú vas a estar escogiendo quién sí, quién no, absolutamente no, ¿ok? Porque nosotros todo lo tenemos que discernir. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que vienen en el correcto espíritu, ¿ok? Y no todas las naciones tienen el mismo espíritu. Israel tiene un espíritu distinto, ¿ya? Y con ello al igual también la elección tiene un espíritu diferente. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nosotros tenemos que probar los espíritus. Esto no se trata de cómo tú te ves, de cómo tú andas, todo eso, ¿no?
¿ya? Porque Israel se ve como toda la gente alrededor del mundo, porque estamos dispersos y mezclados, ¿ya? Pues es el espíritu más bien el que, um, Romanos capítulo 8 versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros al probar los espíritus, es el mismo espíritu el que va a revelar si eso no es. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las instrucciones que nos da también las escrituras, porque las escrituras también nos definen cómo es que un israelita es realmente. No como lo dicen esos de escuelas hebreas, que la puta madre, que Isaac Newton estuvo acá. Me chupa un huevo toda esa mierda, porque al final del día todo eso es sabiduría humana, no es sabiduría del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo acá, nosotros estamos edificando únicamente a Israel, no a las naciones. Por eso dice, y no lo miras, es decir, no enseñes, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ya? Y ¿qué va a pasar? ¿Cuándo entonces los gentiles van a ser instruidos, es decir, medidos? En el reino, porque en el reino se va a cumplir Isaías 2, Miqueas 4, allí las naciones van a venir a nosotros, ¿ok? Pero mientras el reino no llegue, eso no va a suceder. Lo que el Espíritu nos demanda ahora es enseñar a los elegidos de nuestra nación. Cuando te menciona que hollarán la ciudad santa 42 meses, tú entras al desglose de 42 meses, ¿ya? Y te va a dar a promedio de un 30 días por mes, 1260 días, lo cual también corresponden en promedio de años 3.5, es decir, 3 años y medio, ¿ya? 3.5, 3.6, 3 años y medio, que son proféticos. Y como dicen, ¿no? Pisotearán la ciudad santa. ¿Quién es la ciudad santa? Los israelitas, ¿ya? Los israelitas. Ahora nosotros tenemos que también ponernos en contexto, porque mucho la gente divaga con esta situación, ¿ok? Y es debido a que no tienen el correcto entendimiento, ¿ya? Porque nosotros hemos estado en muchas esclavitudes. Esto es lo que se enfoca es en la esclavitud. Nosotros hemos estado en muchas esclavitudes, ¿ya? Pero tenemos que um, entender que las actividades de Israel no eran las mejores, precisamente. Entonces lo que el Señor hizo fue achacarnos cada vez más y más y más y más, pero no iba a ser para siempre, ¿de acuerdo? No iba a ser absolutamente para siempre. Vamos a una escritura más o menos. Lucas 21 y 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y eso nos pasó por haber desobedecido a Yahweh Shai. Básicamente es así como el templo, ¿ok? Nuestra casa o eh, sí, pues el santo templo, ¿verdad? De Jerusalén se hizo añicos, se hizo escombros a través de las esclavitudes que hemos tenido. Dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que ha de suceder ahora? Pues antes de que el Señor llegue, el tiempo de angustia de Jacob, ¿correcto? Básicamente hasta que venga el Señor a restaurarnos. Y estamos en ese tiempo, se les está acabando el tiempo más bien a estos gentiles. ¿Ah? Porque ya pronto llega Yahushua. Y lo sabemos porque medimos el tiempo mediante las profecías. Esa es la manera correcta. ¿Ok? Ahí es donde cuando venga se va a acabar el tiempo de los gentiles y va a venir nuestra restauración, nuestro renacimiento. ¿Ok? Todos los gobiernos van a ser derrocados, los gentiles no van a tener ningún poder y se va a restablecer el reino de los cielos, pero aquí en la tierra, ¿ya? Y todo esto está viniendo bien rápido. Entonces, cuando volvemos acá,
Versículo 3, Apocalipsis 11 y 3, y daré a mis dos testigos que profeticen. Cuando habla de dos testigos se está refiriendo al reino norteño y al reino sureño, porque Israel fue dividido luego de la muerte del rey Salomón entre su hijo Roboam y el líder efraíta eh, Jeroboam. Y el conflicto llevó a una fragmentación de la nación entre el reino norteño y el reino sureño. ¿Ya? Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, cuando habla de vestidos de silicio, son estas vestiduras simples, sencillas que nosotros usamos, ¿ok? Porque, ¿cómo se llama? Es básicamente requerido y es muestra de nuestro estado también, ¿ya? Ahora, esto cuando menciona acá por 1260 días nuevamente, esto conecta con los 42 meses, conecta con los 3 años y medio, conecta con el tiempo, dos tiempos y el medio tiempo, ¿de acuerdo? Pero para entender un poco más esto, vamos a tener que pasar al siguiente capítulo, Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces son los 1260 días mismos de Apocalipsis 11, ¿ya? Pero vamos a ir por partes. La mujer, la mujer representa a Israel, vamos a eso. Bueno, Jeremías 6 y 2 dice, he comparado a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada. Y eso es refiriéndose a quién, a Israel, la hija de Sión, ¿ya? Entonces cuando te habla acá de la mujer, se está refiriendo, la mujer es Israel. Y dice que huyó al desierto. ¿Por qué ha de huir? Huyó de la persecución romana que hubo en el año 70, después de Yahusha, ¿de acuerdo? El desierto representa África, porque Israel se fue para todas direcciones del mundo, es verdad, y hubo mucha confluencia ya en Asia, pero, ok, la situación de Judá, Benjamín y Leví, porque eran la mayoría quienes estaba ahí en ese momento, puesto que el reino norteño ya estaba aquí en las Américas, Judá, Benjamín y Levi, quienes representan el reino sureño, ellos tenían todavía otro paso que dar ahí. Entonces, su huida fue hacia el desierto, es decir, al África, ¿ok? Puesto que ellos iban a cumplir el ser llevados a cautiverio más tarde hacia Estados Unidos, ¿ya? Por eso es que huyeron al interior de Cam, ¿ok? Al interior del África. Um, Ahora te dice, donde tiene lugar preparado por Dios. Y ese lugar preparado um, es Estados Unidos de América. El Señor ya tenía ese lugar preparado para los israelitas que debían de llegar a cumplir, de llegar a sufrir durante un pedazo de tiempo. Ya, lo que básicamente fueron reunidos en el interior del África para luego ser llevados a la costa de esclavos y luego ser trasladados a este punto. Porque sí, Israel fue llevado a muchos lugares, ¿ok? Y es espiritual porque cuando tú le pregunté a Tipsy que esto, ¿en qué año empezó el comercio transatlántico de esclavos? El comercio transatlántico de esclavos comenzó a mediados del siglo XV,
El año más comúnmente citado como inicio de este comercio es 1441, cuando los portugueses llevaron a los primeros esclavos africanos a Europa. Sin embargo, el comercio a gran escala a través del Atlántico se consolidó a partir de 1502, cuando los españoles comenzaron a transportar esclavos africanos a las Américas. 1441, 144, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ahí es donde empieza a través de los portugueses, eso es algo que ya todos saben, pero se consolida en 1502, ¿ya? Entonces tú cuando haces las cuentas, dices, desde el 70, desde el 70, que huyó el reino sureño al África, hasta 1500, tienes alrededor de 1492 años más o menos, ¿ya? O 97 años. Entonces, las cuentas no cuadran. La situación es muy simple, ¿ok? Hay otro aspecto que denotar en todo esto. Entonces, este muchacho intentó hacer algo que escapa de su conocimiento, que escapa de su entendimiento, ¿ya? Y solamente hizo eso. Y el que haya llegado a la Biblioteca Hebrea de Jerusalén en 1969 da mucho que pensar también, porque al final del día puede haber sido solo para una coartada, para el desvío de información, puesto que 1969 va a ser un año que vamos a ver a continuación también, ¿ya? Pero dice, ¿dónde tiene lugar preparado por Dios? Entonces ese lugar preparado por Dios, ¿cuál fue? Fue las Américas, ¿ya? Fueron las Américas, para que allí la sustenten por 1260 años, perdón, días, días. Entonces, nuevamente, eso se desglosa en esos 3 años y medio, los cuales no son literales, son proféticos, ¿ya? Judá, Benjamín y Levi iban a llegar de esa manera a través del comercio transatlántico de esclavos. Y luego, pero ¿qué sucede? Que la mayor parte llegó eh, más o menos 1619, 1620, ¿de acuerdo? 1619 a 1620 llegaron a Estados Unidos. Ahora, allí, acá este es el punto clave, para que allí la sustenten. ¿Por qué? Porque una vez llegados, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos, eh, Apocalipsis 12 y 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, que alas alas de gran águila representan escape, ¿ok? Un beneficio de escape, o sea, ¿cómo lo pongo? Eh, sí, un gran escape, ¿ok? Un gran escape de los romanos, quienes estaban persiguiendo, para que volase de delante de la serpiente al desierto, ¿ya? Entonces, para escapar de los romanos al desierto, es decir, al África, ¿ya? A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces acá nuevamente volvemos a conectar este punto. Los 3 días y medio, ok, perdón, los 3 años y medio, los 1260 días, los 42 meses, ya, en su lugar donde está siendo sustentada. Es decir, estamos hablando de ese periodo de tiempo, no antes, no después, sino del periodo de tiempo donde es sustentada, es decir, de cuando ocurrió el comercio transatlántico de esclavos y empezaron a llegar Judá, Benjamín y Levi a Estados Unidos de América. Porque aquí ya habían israelitas, pero faltaba llegar, okay, el reino sureño para que se cumpliera la profecía de que en el lugar donde nos dijeron que no somos hijos de Dios, íbamos a ser llamados hijos de Dios, okay, que el Señor nuevamente nos iba a unificar aquí.
y va a disipar la envidia de Efraín, tanto como la de Judá, para volver a ser uno, ¿verdad? Para el cumplimiento las dos, de los dos palos, uniéndose. Aquí va a ser en América, ¿de acuerdo? Entonces se está hablando del tiempo donde iba a ser sustentada. Y el tiempo donde iba a ser sustentado ha sido posterior al 70D, ¿ok? Muy posterior al 70D, porque sí fue un tiempo prolongado donde África sirvió de asilo, por así decirlo, a Judá, Benjamín y Levi en sus fortalezas que ellos tenían. Y Jehová el Señor mediante y pueda traer un mapa la siguiente vez. Y luego, siendo llevados, ahí es donde empieza a correr ese tiempo. Y ese tiempo, ¿ok? Viene a ser básicamente, claro, porque mira, ¿dónde más ha sido sustentado entonces Israel? En Estados Unidos de América, porque a pesar de la esclavitud, a pesar del látigo, el miedo, los nervios, todo, estaban siendo alimentados, a pesar de la basura de estos diablos. Jacobo tenía alimento, tenía un lugar en donde estar, quedarse y todo, pero seguía sufriendo. Ahí tenía la dura esclavitud, ya, la dura esclavitud. Y así es como pudieron continuar trabajando de esa forma. Las otras tribus ya estaban acá, y aquí en América es donde nuevamente se va a cumplir la profecía que el Señor dijo que nos iba a reunir acá. ¿Ok? Entonces, te habla del tiempo de esclavitud. Tú cuando sacas la línea, ¿ok? Desde 1619, ¿ok? Es más, vamos a poner acá, 1969. ¿Cuánto tiempo hay? 350 años. Los 3 días y medio. El tiempo, tiempos, los, el tiempo, tiempos y medio tiempo. Los 42 meses representativos a esos 350 años que estuvimos en qué, en ese estado eh, destruido, bajo, sin el espíritu, ¿ok? Eso es lo que representan esos 1260 días, 350 años, ¿ok? Porque es eso, los 350 años que estuvimos así, uh, um, habiendo llegado a las Américas, siendo sustentados en este lugar, eh, puestos a esclavitud, ¿correcto? Y sobre todo en un estado mental muerto, porque no sabíamos quiénes éramos, no sabíamos, así nos vieron, sin saber quiénes somos, en un estado totalmente jodido, ¿ok? Sin descanso, absolutamente todo eso. Entonces, lo que habla este loco, Isaac Newton, sobre el fin del mundo está bien jodido, no está fuera de lugar, pero 1669 fue el fin de esos 350 años, ya, fue el fin de esos 350 años. ¿Por qué? Porque acá es donde empieza a salir la verdad a las calles, a través de Abba Vivens, y el espíritu es el que lo manejó así, ya, el espíritu, ¿ok? Porque también es profecía de que Elías iba a volver para poder traer el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ya, básicamente poniéndonos en el correcto espíritu, ¿ok? Pero no te está hablando del fin del mundo ni nada de eso, nadie lo sabe, ¿no? Por la hueva, pues, ¿ok? Pero sí te está hablando del tiempo de esclavitud, ¿ok? En el cual vivimos los 350 años de esclavitud dura que vivió principalmente el reino sureño, ¿no?
¿ok? Allá en Estados Unidos de América, porque el reino norteño ya estaba acá padeciendo con los españoles, padeciendo ciertas guerras también, virreinatos, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero además Atagar también ya había sufrido para ese entonces, pero ya estaba también Judá, ¿ok? Judá ya se encontraba también, solo que del otro lado ah, en el hemisferio, en el hemisferio este, ¿ok? Cumpliendo roles de esclavo, siendo alimentado como bestia y siendo tratado como una bestia, ¿ok? Si nosotros llegamos hasta el 2060 no va a haber carne que salvarme, ¿no? Nosotros ya esperamos que este año sea el año de nuestra liberación, de la esperanza de nuestra liberación, ¿no? Como lo ha titulado Apóstol Tajar, ¿ok? Pero no está hablando de un fin del mundo, está hablando simplemente del tiempo de esclavitud que existió entre el comercio transatlántico de esclavos, ¿ok? Cuando empezó a venir Benjamín, Leví y Judá aquí a Estados Unidos de América, ¿ok? Así que esta vaina, este loco, está muy crazy. Así no funciona esto, ¿ya? No hay entendimiento en lo que dijo. Pero hay algo rescatable en todo esto y es el final. Como dice acá, marcaría el inicio de una nueva era espiritual, un renacimiento. Y es hacia donde nos dirigimos nuevamente, ¿no? Acotando Zacarías 1:16, 1:17, estamos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Es el tabernáculo, el templo caído de David, ya, de rey David. Y ahora es cuando se está reconstruyendo, dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, correcto. Entonces, ah, um, ahora mismo es como se está construyendo este templo, ya, empezando por los elegidos, por los hombres, ok, que quienes están enseñando esta palabra. El reino de los cielos se está reestableciendo nuevamente y no va a venir como la gente cree, ¿ok? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros, porque el reino de Israel lo comprende la gente de la nación misma, aquellos que tienen el conocimiento y entendimiento de esta verdad son los que componen el reino, ¿ok? Y es por eso que todos juntos componemos un edificio espiritual, ¿ok? Una iglesia hecha de hombres en el mismo espíritu, ¿de acuerdo? Y es hoy cuando se está reconstruyendo y va a llegar a su consolidación con Yahushua viniendo, que Él va a venir en las nubes del cielo y nadie sabe el día ni la hora. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Hakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GNS, Gran Pedro Molino, Shalom, Akiam.